soy feliz. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí. Veo en antes y ahora y soy feliz. Sí, Señor. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. 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 Dios está contigo todo el tiempo. Y hoy la prédica le he puesto por nombre: qué bueno que es tener un amigo en quien confiar. Esos ventiladores que acaban de prender, lo vamos a dejar un ratito. Por ahí vamos a empezar con algunos conceptos que para algunos que pueden tener o que tenemos varios años en el camino del Señor, lo cual no implica nada porque la fe hay que renovarla todas las mañanas. Quería comenzarles primero recordándoles que Dios te ama y que aunque no lo veamos, porque tenemos un Dios, el Dios Todopoderoso, el único Dios, es un Dios que no podemos ver. Él está con ustedes sentado allí en ese lugar vacío que está en su fila, ahí está sentado Dios. Y si no está sentado, y si la fila está llena, está en la fila de atrás o en la de adelante, pero Dios está ahí, al lado suyo. Él está no solo en la iglesia, Él está en los lugares por ahí menos pensados, en los lugares donde tenemos conflictos, donde tenemos pruebas. Él está cuando salimos a trabajar, cuando salimos a estudiar. Él está con usted siempre. Aunque no lo veamos, Dios está al lado suyo siempre. ¿Puedes sentir ese ventilador? ¿Puedes sentir el viento en realidad? No el ventilador, lo puedes sentir. Por ahí un ejemplo que algunos lo comentan, pero yo quería que hoy lo sientamos un ratito, aunque hace frío. Porque sentimos ese viento, ese frío que nos transmite el ventilador, pero no vemos ese viento que nos llega a la cara, no vemos ese aliento frío que nos llega. Entonces, ¿cómo si creemos en el aire que nos da en un ventilador, cómo hay gente que no puede creer en un Dios que no ve? Realmente yo los invito a que salgan a predicar ese Dios que no se ve. Los invito a que pongan ese ejemplo que está en la Biblia, ¿no? Dios es como el viento. ¿Cómo poder negarlo solo por no verlo? Es un argumento, es el primer argumento que
que no tenemos para negar la presencia de Dios. Sentimos el viento. Gracias, podemos apagarlo nomás porque si no nos vamos a resfriar. Pero a ver, sentimos algo que no vemos, algo que incluso ha creado el hombre. ¿Cuánto más no vamos a creer en un Dios que no vemos? Por eso no tenemos los creyentes, los cristianos, por eso no tenemos imágenes, porque además de que la Biblia nos habla de eso, porque no creemos en eso, creemos en un Dios que no vemos, en un Dios todopoderoso, que lo sentimos cada día, que podemos sentir su presencia, pero que no lo vemos. Y de eso se trata la fe, justamente, ¿no? La fe es eso. Y es un pasaje que también conocemos de memoria, pero yo los invito, hay mucha gente nueva, yo los invito a que compartan una Biblia con el que no la tiene. Y vayamos a Hebreos 11. Me parece que por más que lo sepamos de memoria, siempre es bueno volver a Hebreos 11 y entender por qué creemos y qué es la fe. La fe es ese motor del ventilador, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin el motor el ventilador no funcionaría y no sentiríamos el aire. Bueno, ese motor se llama fe. ¿Y qué es la fe? Si alguien lo puede leer en voz alta, se lo agradezco. Hebreos 11:1. Así es. La fe es la certeza, gracias Dani, la fe es la certeza de lo que se espera. Sí, la certeza es la seguridad absoluta. Pero además esta frase es ese viento, ¿no?, que no vemos, la convicción de lo que no se ve. Y por ahí cuando pasamos lo que pasamos todos, cuando pasamos por angustias, cuando pasamos por depresiones, cuando pasamos por problemas, porque no sé quién creyó que los creyentes no tenemos problemas, ¿no?, que los cristianos no tenemos problemas o no vamos a tener problemas. Eso, la verdad que es una mentira del diablo, porque hasta el mismo Señor nos aclaró eso, pero ya lo vamos a ver. Cuando pasamos esos problemas, somos cristianos, somos creyentes, pero no dejamos de estar en este mundo, pisando este mundo, y somos hombres imperfectos. Y yo quisiera que nos sinceremos, y si alguien de nosotros cuando tiene esos problemas no dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué de nuevo? ¿Por qué me toca esto a mí? ¿Por qué, Señor, tengo que vivir yo esto? Si yo hago esto, voy a la iglesia, pongo la ofrenda, diezmo, voy a la reunión de mujeres, voy al asado de hombres. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto otro? ¿No? Hubieran cambiado las cosas. Y empezamos a poner todo en una situación racional, ¿sí? Los hombres tendemos naturalmente a tratar de solucionar los problemas, las angustias, con nuestra cabeza. Es lo primero que hacemos, ¿no? Es casi natural, es casi un reflejo. Tenemos problemas, nos angustiamos y empezamos a ir para atrás y a decir, bueno, a ver, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Esta forma humana de pensar nos ata al pasado, como decía,
algo peor, nos paraliza. Nos paraliza. Porque empezamos a autoinculparnos, a buscarle los por qué, a encontrarle una salida y no la vemos. Nos paraliza, nos estanca y no nos deja ver la salida, el futuro, la esperanza. No nos deja ver. Si nosotros planteamos y ponemos los problemas en nuestra mente, en nuestra manera de resolver las cosas, ver la salida es muy difícil y a veces pensamos soluciones que no son las correctas, ¿no? Y por supuesto que esta palabra al primero que se aplica es a mí, porque yo soy el primero que trata de resolver muchas cosas con la cabeza, sobre todo las cosas importantes, ¿no? Los problemas. Yo me he dado cuenta en estos días que una de las cosas que más me duele son las traiciones, ¿no? La gente en la que uno confía o en la que uno ha apostado y le ha dado cosas, por ahí te devuelve lo peor y yo me he dado cuenta que esas cosas me hacen daño. Y trato de resolverlas y decir, bueno, no tengo que ser así, antes de, no sé, de darle un trabajo a alguien tengo que pensarlo 50 veces y uno se empieza a amargar. Y no es así. No es así. Escudriñando y leyendo la palabra, siempre están allí las cosas que necesitamos. Incluso en los momentos más difíciles, porque todos pasamos momentos difíciles, Dios está con nosotros, aunque no nos demos cuenta, como decíamos, ¿sí? Que Dios está sentado al lado tuyo, aunque no nos demos cuenta que es ese viento que tenemos en la cara y que no lo vemos, Dios está ahí, al lado tuyo, aunque a veces lo ignoremos a propósito, Dios igual sigue estando ahí al lado tuyo, porque hay veces que ignoramos a Dios o que decimos, no me hablen de Dios, no quiero saber nada con Dios porque mirá lo que me pasó, no me hables de Dios. Y empezamos a pensar por otro lado. Y Dios no es que se pega la vuelta y se va. Dios sigue estando al lado, ahí, esperando que tu corazón reflexione y reaccione. El pastor hablaba domingos anteriores de ojos cerrados, ¿no? Ojos cerrados, oídos cerrados, la palabra también lo dice en algunos pasajes. Por eso no lo vemos a Dios, porque Dios no lo vemos con nuestros ojos naturales, lo vemos con los ojos del corazón, con los ojos espirituales. Y tenemos que procurar abrir esos ojos para poder ver la salida, para poder ver qué es lo que tiene Dios a cada problema que nos plantea este mundo. Yo le voy a pedir que compartamos un texto que está en Mateo 28:20, otro texto conocido, pero que vale la pena resaltarlo. Mateo 28:20. Si hay una mujer que lo lea, lo agradezco. Enseñándonos que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias, Ana. Esta última parte es muy interesante. He aquí, está hablando Jesús, ¿no? Está hablando Jesús a sus amigos, los apóstoles. He aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Los domingos.
Los domingos a la mañana, a las 11, así más o menos ahí me pueden encontrar. No dice eso. Los sábados a las 3 de la mañana, no, seguro que ahí a Dios no lo encuentro. Sábados a la noche, digamos, domingo a la madrugada. No dice eso. Dice, yo estoy con vosotros. Recordemos eso, ¿no? Que Jesús le estaba hablando a sus amigos, por eso después van a ver por qué hago esta referencia. Yo estoy con vosotros todos los días. Bueno, pero ¿en qué horario? ¿En qué horario atiende Dios? Porque el pastor atiende los martes a la mañana, ¿no es cierto, pastor? Así es, está acá el pastor, por si alguien quiere venir, porque por ahí, cuando termina la reunión, yo veo que hay gente que quiere hablar con el pastor, lo cual es muy bueno, es natural y es saludable, pero el pastor no puede hablar con todos los que vienen el domingo a la iglesia, entonces si uno quiere hablar con el pastor más personalmente, yo le recomiendo que venga los martes a la mañana, que le avise. Así no espera mucho y el martes a la mañana va a tener una atención personalizada. Pero Dios tiene esa atención personalizada porque Él lo puede hacer todos los días con nosotros, hasta el fin del mundo. Los problemas, esos problemas de los que comenzamos hablando, además del problema en sí mismo, de lo que significa o de lo que es el problema, nos muestran y nos enseñan cómo reaccionamos ante ese problema, cómo reaccionamos ante eso que nos pasa. Todos reaccionamos distinto, ¿sí? Y como les dije, lo primero que nos pasa, lo primero que me pasa a mí, es reaccionar con nuestra mente, ¿sí? Por ahí sobrevaloramos el poder y la capacidad que tiene nuestra mente. La actitud, por ahí hay una canción, ¿no?, de Fito Páez que decía, es todo una cuestión de actitud, y no está muy errado, salvo de eso de Fito Páez no coincido en muchas cosas, pero la actitud de un cristiano, de un creyente, ante los problemas, no puede ser la misma que de alguien que no ha sentido ese viento en su cara. No puede ser la misma, no puede ser igual. No podemos, los cristianos, encarar los problemas de la misma manera de la gente que no conoce a Cristo. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el manual de cómo encarar los problemas. Está acá. El manual de cómo andar por este mundo y encarar los problemas está acá. ¿Sí? Es la palabra de Dios. Por ahí alguna vez escuché, no, eso lo escribieron los hombres. Claro que lo escribieron los hombres, pero lo escribieron los hombres hace 3.000 años, 2.000 años. Si ustedes creen que esta maravilla de escritura la puede hacer una persona que no tenía ni siquiera algo para escribir, se van a dar cuenta que esto es inspiración de Dios, ¿sí? Ningún hombre puede haber escrito esto, que además tiene vigencia hasta el fin de los días. Si ustedes lo leen hoy, parece que lo escribieron para nosotros este libro, ¿no? Entonces, bueno, la Biblia es la palabra de Dios revelada a los hombres. Lo dice también en un capítulo. Esto no es sabiduría humana, ¿no? Para alguien que cree que algún sabio, genio, que eran los apóstoles eran pescadores, los que escribieron estos eran cobradores de impuestos, ayudantes de pescadores, era gente que no había manera, es más, muchos no escribían esto, lo dictaban porque no sabían escribir. No sabían escribir. Los que escribieron esto, muchos no sabían escribir. ¿Sí? Salvo Pablo, que escribía de su mano algunas cosas, la mayoría de las cosas que tenemos acá están plasmadas por gente que sabía escribir y que los profetas o apóstoles les dictaban las cosas porque no sabían escribir. Bueno, entonces queda claro que esto es revelación de Dios
para nuestras vidas. Bueno, hablábamos de la actitud, ¿no? De la actitud ante los problemas, ¿sí? Yo antes de empezar a hablar de cómo encarar los problemas y de la temática de hoy de los amigos en quién confiar y de la confianza en los amigos, yo los voy a invitar a que me acompañen a leer San Juan 16:33. Para mí, junto con Juan 3:16, este es mi pasaje favorito. San Juan 16:33. A ver, lo voy a leer en dos versiones. Esto lo voy a leer yo. A ver. El fragmento está titulado Yo he vencido al mundo. Está hablando Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, que vino a esta tierra y caminó entre nosotros. Y le estaba hablando a sus amigos, a los apóstoles, le estaba hablando de por qué, le estaba explicando por qué él predicaba con parábolas, y ya se acercaba el final de Jesús, el final que luego resucita y sale victorioso, y por eso estamos acá. Pero como Jesús sabía todas las cosas, porque era Dios, Él sabía todo de antemano, porque Jesús está antes de la creación del mundo. Pero bueno, concretamente sobre los problemas, para no irme y que el tiempo no se me vaya, acá lo tengo. Jesús le dijo a sus amigos los apóstoles: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y después dice: en el mundo los creyentes no les faltará nada, la pasarán fenómeno, tendrán trabajos espectaculares, no tendrán que recargar la tarjeta de saeta, y no dices. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Primero, paz, ¿sí? Y después les aclara, ¿sí? Les aclara, porque ellos, siendo amigos del Hijo de Dios, me imagino que es como ser, no sé, amigo del presidente, ¿no? O amigo del gobernador, debe ser, pero multiplicado por 100. Decir, no, a mí no me pasa nada. Sí, mira quién es mi amigo. Sí, yo soy amigo del número 1. A mí no me pasa nada. Y Jesús les saca el velo de la cara y les dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero cómo? Si estamos al lado de Jesús. No. Primero estamos acá en este mundo. ¿Sí? El kindergarten, como le dicen, o el jardín de infantes de nuestra vida eterna es acá. ¿Sí? En este pasajero mundo. Dice entonces: en el mundo tendréis aflicción. Tendréis problemas, renegarán, tendrán angustias, tendrán amigos que los decepcionarán, tendrán jefes que los tratarán mal, tendrán vecinos que los harán renegar, tendrán parientes que le pedirán una garantía y no la pagarán y la tendrán que pagar ustedes. Tendrán gente que ustedes le dieron amor, cariño, confianza, los metieron adentro de su casa y después a la primera que pudieron los traicionaron y hablaron mal de ustedes. ¿De quién de acá no hablaron mal algún día? Que levante la mano el que diga: no, de mí nunca nadie habló mal. Nadie. No, bueno, yo le bajo también. Sí, bueno, evidentemente entonces Jesús, que sabía todas las cosas, les aclara a los apóstoles, ¿no? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, esa palabra me encanta, ¿no? Esperanza, confianza,
Pero confiad. ¿Confiad en quién? En el pastor Billy. Confiad en Dante Gebel, no sé. Confiad, no. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Está hablando Jesús, por supuesto, ¿sí? Es decir, cuando tenemos problemas, aflicciones, angustias, decepciones, todo eso que nos pasa, en vez de pensar rápidamente cómo lo resolvemos, angustiarnos, deprimirnos y todo eso, ¿qué tenemos que hacer? Confiar, tener paz. Primero tener paz, porque si no tenemos paz no tenemos nada. Si no tenemos paz no tenemos nada. Y luego confiar en el que ha vencido al mundo. Y lo dijo antes de resucitar, ¿eh? Lo dijo antes de resucitar. Una prueba, y además el tiempo de verbo que usa. ¿Sí? Dicen, yo voy a vencer al mundo. No dice, yo he vencido al mundo, porque él ya sabía todo lo que iba a pasar, Jesús ya lo sabía. Un pasaje hermoso, se lo recomiendo que lo tengan siempre presente cuando tienen un problema por delante. Tenemos que dejar nuestras cargas a los pies de Jesús. Tenemos que poner esa mochila de angustias y de problemas que tenemos muchas veces acá adentro a los pies de Jesús. No lo vamos a leer, pero después de las bienaventuranzas en Mateo 11, Jesús dice otra de las frases muy conocidas, ¿no? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, angustiados, con problemas, con decepciones, con angustias, con depresión. Venid a mí, ¿sí? Jesús es la solución. Venid a mí, les dice Jesús, y yo os haré descansar. Que es lo mismo que le dijo a sus apóstoles acá, ¿no? Dice, para que en mí tengáis paz. Si estoy descansando es porque tengo paz. Otro pasaje conocido y que nos dice prácticamente lo mismo. Sabiendo entonces que Jesús es Dios mismo, Jesús, a diferencia de otras religiones, monoteístas incluso, hay religiones monoteístas que tienen sus líderes o que tuvieron sus líderes, pero hay dos diferencias muy marcadas con el cristianismo. Primero, que nadie nunca en la historia se proclamó y comprobó que era el Hijo de Dios. ¿Sí? Punto uno. Y lo más importante, ni Buda, ni Mahoma, ni Dalai Lama, ni ninguno de todos ellos ha resucitado. Y se ha mostrado a más de 500 personas durante muchísimos días resucitado con un cuerpo glorificado. ¿Sí? Entonces, nunca tenemos que dudar en quién tenemos que creer, ¿sí? En el Hijo de Dios. Cuando vino el Hijo de Dios a este mundo, se hizo hombre. Yo decía, ¿por qué? ¿Qué pregunta, no? Dentro de nuestra mente chiquitita, ¿por qué siendo Dios, Hijo de Dios, estando a la diestra de Dios antes de la creación del mundo, viene a esta tierra a sufrir cosas muy parecidas a las que sufrimos nosotros? Porque Jesús en esta vida, en este mundo, si hay algo que pasó es que sufrió. Jesús sufrió lo que se imaginen. Sufrió frío, sufrió hambre, no tenía dónde dormir, ¿sí? No tenía un hotel 5 estrellas. Por ahí hay algunos predicadores que si no le dan un hotel 5 estrellas no van a predicar. Bueno, Jesús no tenía dónde dormir. No tenía dónde dormir Jesús, el Hijo de Dios. Por supuesto tuvo sed, tuvo hambre, tuvo calor, sufrió traiciones,
¿sí? Traiciones de sus amigos, de aquellos a los que él había elegido. Algunos lo traicionaron. Por supuesto que sufrió calumnias, hablaron muy mal de Jesús, decían de Jesús hasta que era el príncipe de los demonios, ¿sí? ¿Qué no decían de Jesús? Entonces, ¿por qué nos preocupamos cuando el vecino habla mal de nosotros? Si de Jesús, el Hijo de Dios, hablaban mal, ¿sí? Hay que poner la mirada y el corazón y la esperanza, evidentemente, en Él, ¿sí? En el que ha vencido al mundo. Pero también, y armando esta prédica que la había armado de otra cosa y Dios me llevó a escribir esto, Jesús sufrió tentaciones. Y seguro que, no sé ustedes, pero yo he sufrido tentaciones y les diría que las sufro, ¿sí? Las sigo sufriendo. Y seguramente muchos de ustedes o muchos de los que están escuchando la radio o la tele también sufren tentaciones todos los días, porque estamos en un mundo lleno de tentaciones. Porque estamos en un mundo donde el diablo hace y deshace lo que quiere, ¿sí? Y el diablo también estuvo con Jesús. Esa es otra de las partes de las Escrituras que por ahí las pasamos un poquito de largo. Pero Jesús, antes de empezar su ministerio de 3 años, a manera de fortalecerse y de salir victorioso de esas tentaciones, dijo, bueno, me voy al desierto, me voy a estar mano a mano con el diablo, mano a mano, ¿sí? Es como decir, me voy al peor lugar, me voy al peor de los lugares donde están los mayores delincuentes, donde están, no sé, la gente que se porta de lo peor, ahí voy. Bueno, Jesús hizo eso. Se fue al desierto 40 días a estar mano a mano con el diablo. Y por supuesto que el diablo no iba a desaprovechar esa oportunidad. Lo tenía ahí al Hijo de Dios hecho hombre, y el diablo sabía que era de carne y hueso Jesús. ¿Sí? Jesús era de carne y hueso como nosotros. Y el diablo no dejó pasar ninguna oportunidad. Trató de hacerle a Jesús todas, las que pudo. Que se tire de un barranco, le ofreció todos los reinos, todo el oro. Lo tentó, Jesús tenía hambre y el diablo lo tentaba. Jesús realmente la pasó humanamente bastante mal en el desierto. Pero lo importante es que Él, una vez más, nos mostró que es mucho más poderoso que nuestro enemigo y que salió victorioso de ese desierto donde el diablo trató de hacerlo caer por todos lados. Por haberse hecho hombre, entonces, yo digo, ¿por qué se hizo hombre? Además, digamos, es a veces difícil entender eso, ¿no? Pero habiéndose hecho hombre, Jesús, y esto lo voy a leer textual, sabe lo difícil que es obedecer a Dios en este mundo. Jesús estuvo en nuestra piel, así, en nuestra carne y hueso. No es que Jesús estuvo siempre allá, a la derecha de Dios, y desde allí es un Dios castigador que da órdenes, mandamientos, y si no lo cumple te va al infierno. Totalmente lejos de esa creencia que por ahí incluso nos han inculcado desde chicos. Jesús se humilló y siendo Dios se hizo hombre, como ustedes y nosotros, se hizo hombre de carne y hueso para poder vivir su experiencia, para poder vivir en carne propia lo difícil que es obedecer a Dios en este mundo. Y este es un pasaje clave también que les pido que lo compartamos en Hebreo, si lo podemos poner también, en Hebreos 4,
capítulos 15 y 16. Hebreos 4, capítulos 15 y 16. Si alguien lo tiene en la Reina Valera y lo puede leer, por favor, yo lo voy a compartir desde otra versión. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y el 16? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Lo vamos a leer de nuevo porque es el pasaje central de este domingo. Jesús es el jefe de sacerdotes, dice, ¿sí? Como dijimos, Jesús, Hijo de Dios, Dios mismo. En la traducción lenguaje actual, que es una traducción bastante literal de lo que son los lenguajes en los que se escribió la Biblia, esta traducción dice así: Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes. Por eso muchas veces, ¿no?, a nosotros nos preguntan, ¿y quién es el jefe? ¿Quién es el papa de los cristianos? ¿Quién es el papa de nosotros? ¿Quién es? ¿Quién es el jefe nuestro? Jesús, ¿sí? Pero no porque lo decimos nosotros, está escrito. Jesús es nuestro gran jefe de sacerdotes, que ha subido al cielo. Y por eso debemos seguir confiando en Él. No sé si está la traducción del lenguaje actual, si no la leo yo. Luego dice, el diablo, y esto es muy importante, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso, porque Él pasó por eso, ¿sí? Porque cuando nosotros pasamos por algo nos queda experiencia, ¿no es cierto? Bueno, Jesús quería vivir esa experiencia de ser tentado por el diablo. Él la quiso vivir, Él quiso pasar por esa experiencia. ¿Para qué quiso pasar? Por eso, Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. ¿Quién puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios? Jesús, Dios mismo. Él mismo se hizo hombre y Él mismo eligió ser tentado por el diablo para poder entender lo que pasaba en la tierra y lo difícil que es obedecer a Dios. Es difícil obedecer a Dios. Seguramente que es difícil. Pero Jesús lo sabe, porque Él pasó por lo mismo. Jesús lo sabe. Entonces, como Él lo sabe y como Él lo vivió, no nos condena desde un lugar altísimo así y nos manda al infierno y nos hace la cruz y dice, no, usted afuera. No, Él la vivió, Él tiene la experiencia de haber sido tentado por el diablo. Entonces nos dice en Hebreos 4:16, así que cuando tengamos alguna necesidad, y esta parte es importante, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Y Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Sí, ojalá pueda, no por mi boca, sino por revelación del Espíritu, puedan entender esto, que Jesús no tiene ese dedo acusador. Jesús es nuestro amigo,
Él pasó por lo que nosotros pasamos y mucho peor, ¿no? Ni hablar de que padeció la peor muerte que hay sobre la tierra. Entonces Jesús tuvo esa experiencia de pasar por este mundo y de ser tentado y nos dice, cuando pasemos por eso, acerquémonos, porque yo sé lo difícil que es obedecer a Dios. Yo sé lo difícil que es obedecer a mi Padre. Entonces no importa si has caído, no importa si ayer involuntariamente o porque la tentación del diablo te superó, pecaste. Sí, es doloroso, cada pecado a Jesús le duele, pero no termina la historia ahí. Si no te sientes digno, ¿sí? Si has caído, si has sido tentado, si no te sientes lo suficientemente santo, ¿sí? Recordemos que nadie es santo y sin mancha, solamente Jesús. Si siente entonces que le ha fallado a Dios, hay una buena noticia, ¿sí? Jesús te entiende, como leíamos acá en el pasaje recién de Hebreos 4. Él, antes de morir y resucitar, Él pasó las peores pruebas, las peores dificultades, y como pasó por este mundo y sufrió todo esto, Él mismo tiene esa autoridad y ese conocimiento para que cuando vos estás en esas pruebas y dificultades, cuando estoy yo, Él amorosamente se acerca a nuestros oídos si es que nosotros no los buscamos. Si tenemos un poquito de paz, Él se acerca, porque es nuestro amigo. Y le pido compartir uno de los últimos pasajes, ya termino, en Isaías 41:10. Algo parecido le dijeron a Josué, pero en esta parte de Isaías 41:10. Lo voy a leer yo porque ya estamos sin tiempo. Isaías 41:10, palabra revelada de Dios, 800 años antes de que venga Jesucristo, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Te voy a ayudar de vez en cuando. No dice eso. Dice: siempre te ayudaré. ¿Cuándo? Siempre. Pero mira que yo ya te he decepcionado, me mandé 1000 macanas. Me dijiste que no haga esto, lo entendí y volví a cometer pecado porque el diablo me tentó y no pude aguantar. Entonces, la verdad, ya no tengo cara para adorarte, para ir a la iglesia. No. Dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sí? Un pasaje hermoso. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Ese que te esfuerzo es que te fortalezco, ¿sí? Y de las pruebas te fortalezco. A eso se refiere te esfuerzo, ¿sí? Quiere decir, de cada prueba tenés que salir más fuerte y vas a salir más fuerte. Confía en mí, ¿sí? Yo estoy contigo. Para terminar, ¿por qué hablaba de los amigos y por qué hablaba? Cuando vino Jesús a esta tierra y empezó su ministerio, se le acercó muchísima gente. Desde que predicó en el templo y dijo que la profecía se había cumplido, se bautizó en el Jordán con Juan el Bautista, lo empezó a seguir muchísima gente. Pero él fue eligiendo quiénes iban a ser los que lo acompañaban en su círculo íntimo.
y fue eligiendo a los apóstoles, incluso sabiendo, ¿no?, que alguno lo iba a traicionar, que Pedro lo iba a negar, igual los elegía, porque él sabía que todo esto iba a pasar. Y no solo los eligió a los apóstoles, sino que luego, antes de ser muerto y resucitado, hay un pasaje donde nos muestra que también quiere que nosotros seamos y tengamos esa categoría, no solamente de hijos de Dios, porque los que son padres me van a entender, una cosa es ser padre e hijo, ¿no? Y esa relación, sobre todo hace unos años atrás, distante, ¿no? ¿Sí? El padre en un lugar, el hijo está en otro lugar, distante, ¿sí? No hay muchas frases de afecto, no hay mucha demostración de cariño, sobre todo en las personas mayores que hemos vivido por ahí esas cosas, ¿sí? Uno es hijo, pero ser amigo es otra cosa. Entonces, para terminar, los invito a que leamos Juan 15. Juan 15, capítulo 15 y 16. Está ahí, lo voy a leer. Juan 15, 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. El siervo es otra categoría, ¿sí? Queda clarísimo. Jesús, Dios mismo, nos dice: ya no os llamaré siervos, ya no seremos siervos. Pero os he llamado amigos. Repito, Jesús nos dice: pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Sí? Nos reveló todo lo que el Padre quería revelarnos y ya no estamos en categoría de siervos, somos amigos de Dios. Y esto me encanta: no me elegisteis vosotros a mí, sino ¿qué pasó? Yo os elegí a vosotros. Los que estamos sentados acá, los que están escuchando, no es casualidad. Los que creen en el Señor como nuestro Señor y Salvador, no es casualidad. Él nos ha plantado esa semillita en el corazón, Él nos ha permitido escuchar la palabra, Él ha permitido que alguien nos haga llegar el mensaje, ¿sí? Él dice: yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ya no os llamaré siervos. Le pido a los chicos si pueden subir, a los de la alabanza. Nos llamaré amigos. Qué bueno que Jesús nos permita ser su amigo. Qué bueno tener un amigo como Jesús, ¿no? Un amigo fiel, un amigo que no falla. En el mismo San Juan 15, 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que el que da la vida por sus amigos. ¿Por quién dio la vida Jesús? Por sus amigos. Él nos dijo: ¿sí? Sois mis amigos. Y no hay mayor amor que este, el que da la vida por sus amigos. Qué amigo, ¿no? El que puede dar la vida por nosotros.
Solo Jesús, siendo Dios mismo, puede hacer eso. Qué amor y sobre todo qué fidelidad hasta el día de hoy, soportando todas nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Jesús sigue siendo nuestro fiel amigo. Yo los invito a que esa amistad sea de ida y vuelta. Porque como dijimos al principio, Jesús está al lado nuestro. Pero nosotros estamos al lado de Jesús. Él es fiel. Jesús es nuestro fiel amigo. Que Dios los bendiga. Amén. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar con